Ahí estamos grabando, creo que sí. Sí. Sí, el desplazamiento transversal, y eso está en función de la posición y en función del tiempo, ¿sí? Recordando que si usted tiene, por ejemplo, una cuerda derecha, ¿sí? Y además, espérame, necesito mis colores. Usted tiene un sistema de referencia así, X, Y. Usted sabe que la función de onda y de x, t, lo que le da es el desplazamiento transversal en el punto X, el desplazamiento transversal en el punto X, para un tiempo t. En un tiempo t. ¿Sí? Eso significa la ecuación de onda, por lo menos en una cuerda, ¿ya? Además, ustedes saben, gracias a que la ecuación de onda de la cuerda queda escrita así, que la velocidad de propagación, v, va como raíz de t partido en mu. Así es, ¿cierto? Sí. Donde mu, de nuevo, es la densidad lineal de masa. ¿Sí? ¿Qué es la densidad lineal de masa? Mu es la masa total de la cuerda partido en el largo de la cuerda. ¿Sí? A veces en este modelo, para obtener esta ecuación de onda, debe ser una constante, pero conceptualmente uno también lo puede trabajar como una variable, ¿ya? De hecho, si es que alcanzamos a hacer el problema 3, ahí vamos a ver que la velocidad va a variar con respecto a la altura, porque la tensión varía con respecto a la altura. Eso como resumen. Bueno, a priori las ondas en un mismo medio se mueven con velocidad constante, ¿cierto? Se mueven en un movimiento rectilíneo uniforme. Ondas en un mismo medio van a velocidad constante. Nótese que dije velocidad y no rapidez, sí, también la dirección tampoco cambia. ¿Ya? Bueno, ¿y qué es una onda también? Conceptualmente, una onda es una propagación de energía. Onda, propagación de energía. ¿Sí? Un pulso al final es un paquete de energía que viaja, ¿ya? Eso. No es de masa, nunca transportan masa, solo transportan energía las ondas. No transportan masa, ¿sí? Eso. También ustedes en clases vieron que la ecuación de onda, la ecuación de onda general, esta tiene una solución re sencilla, que es esta. ¿Sí? La función de onda siempre puede escribirse como una función f de x menos bt, más otra función f de x más bt. ¿Qué significa qué es la diferencia de estas dos funciones? El menos significa que la onda se propaga hacia la derecha. Voy a hacerlo en otro color. Hacia la derecha. Y el más significa que esta se propaga hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Cómo se representa el movimiento de un pulso? En general, los movimientos de un pulso los dibuja, ¿sí? Porque uno tiene el pulso en función del tiempo, ¿sí? Como el problema 1 que vamos a resolver hoy día, en general, lo que uno le dan cuando hace problemas es, por ejemplo, phi en función de 0,t. ¿Qué significa esto? Me están diciendo cómo se mueve el punto 0, el punto que está aquí, en función del tiempo.
cómo sube o cómo baja. Eso es lo que me dicen. ¿Sí? Entonces, usando todo eso, y además usando que las ondas se mueven en un mismo medio a velocidad constante, uno puede dibujar el pulso. ¿Sí? ¿Se entiende eso? En general, esta función termina siendo un gráfico. De hecho, vamos a ver un gráfico hoy día, un gráfico re sencillo, que es como, no sé, si es un pulso triangular, va a ser un pulso que llega desde 0 hasta cierto punto y después baja. O puede ser un pulso sinusoidal también. Puede ser un pulso sinusoidal así. Sí, que después tiene un ciclo para allá. Puede ser un pulso cuadrado también. Que por ejemplo parte ahí, sube y después sigue para allá y después baja. Pueden ser de muchas formas, ¿sí? Pero no que en el punto X0 no hay desplazamiento. Ah, eso hay que tener cuidado, porque yo no he hablado nada de bordes fijos en este rato. ¿Sí? En este punto yo lo que les dije es que lo que le estoy dando aquí es la posición en función del tiempo de ese punto. ¿Sí? Por ejemplo, acá este punto puede estar suelto o este punto acá puede estar fijo. ¿Sí? En ese caso, uno pone una condición de borde, pero eso vamos a hablar un poco más adelante, que es lo que voy a hablar ahora. ¿Sí? Y para un pulso triangular, ¿qué significa la base del triángulo? Eh, la base del triángulo en este caso, no mucho. Podéis decir que la longitud de onda, porque después esto se va a repetir. Se va a repetir para allá. Entonces la onda se repite en esta longitud de onda. ¿Sí? Pero en verdad no tan así, porque esto, en este gráfico, lo que les estoy graficando, como les dije, es phi de 0, t, y acá tengo el tiempo. Acá no hay no hay una dimensión espacial, ¿sí? Aquí tengo el tiempo. En verdad esto sería el periodo, si quieren pensarlo, ¿sí? Porque aquí se vuelve a repetir el ciclo. Eso es el periodo, ¿sí? Por eso hay que tener un poco de cuidado con lo que uno está graficando, ¿sí? Por eso les dije, lo que yo estoy graficando acá es cómo se mueve el punto inicial en función del tiempo, ¿sí? No cómo se mueve la onda, ¿ya? Es un poco distinto, tiene sutilezas, ¿ya? Ya. Entonces, habito de esto. Ah, bueno, y también ustedes vieron en clase que si ustedes, por ejemplo, tenían una onda, o sea, una cuerda, como bien decía Felipe, tengo una cuerda aquí, y aquí, por ejemplo, está amarrada una pared, o sea que este punto de acá está fijo, ¿sí? Y aquí yo emito un pulso, hay una fuente, no sé, pues hay una mano que lo está moviendo con algún phi de 0, t, ¿sí? La solución a esto, bueno, acá uno impone que si esto tiene un largo L, uno impone una condición de borde. ¿Qué condición de borde tengo que usar aquí? Tengo que decir que phi, la función de onda, de L, t, o sea, cómo se mueve el punto que está en L en función del tiempo, tiene que ser 0. Esa es mi condición de borde, ¿sí? ¿Qué implica esto en mi ecuación, en mi solución de la ecuación de onda? Implica que la solución queda como I de x, t igual a f de x, menos bt menos f de x más bt. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Que si yo tengo un pulso que viaja así, para allá, ¿sí? Con B, hacia la derecha, cuando llegue a este punto, lo que va a pasar es que va a haber otra onda, una onda imaginaria, uno dice, que viene desde el otro lado, por acá, por ejemplo, con una velocidad V también, pero para el otro lado. Pero además, esta cuestión, espérenme, se me... Uy,
Espera un poco, es que se me descuadró todo lo que tenía ordenado aquí. Porque estas cámaras no sé dónde ponerlas. Aquí está. Necesitaba la goma. Bueno, pero además, esta cuestión tiene la amplitud al revés. ¿Sí? Por eso tiene el negativo aquí. Invierte la amplitud. ¿Qué significa eso? Que si el pulso llega a este punto, cuando siga evolucionando, lo que va a pasar es que se va a devolver, pero para el otro lado. Con una velocidad v. ¿Sí? ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, no sé dibujar como con movimiento, es un poco difícil. Pero, por ejemplo, si yo tengo este pulso que está aquí, ese pulso se va a ir moviendo. Imaginémoslo como, como esa rayita. Esa rayita, después de un tiempo, se va a llegar acá, después va a llegar acá, después va a llegar acá, hasta que llega hasta este punto y después se refleja. Eso es lo que uno dice. Hay una reflexión. ¿Sí? Y se devuelve. Lo voy a dibujar con otro color. Y se devuelve para acá, se devuelve para acá. Todo el camino de vuelta. ¿Sí? Haciendo pasar el tiempo. De hecho, podemos ver esto en una simulación. Yo creo que la profe ya se lo mostró. FED Colorado. ¿Dónde están? Espérame un poquito. Me he olvidado que quería mostrarles esta simulación. ¿Por qué ahora no carga? Sound and Waves. Voy a compartirles esto. ¿Ven esto, cierto? Sí. ¿Sí se ve? Ya. Entonces le voy a poner tensión más o menos. Le voy a poner 0 damping. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa cuando yo pongo un pulso. ¿Sí? Voy a poner un pulso triangular en este caso. ¿Sí? Si yo pongo un pulso triangular y esta cuestión tiene un borde fijo, miren lo que va a pasar. Se emite el pulso y se refleja. ¿Sí? Se refleja de nuevo, porque ese borde también está fijo. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que es como si viniese una onda para acá, desde el otro lado, ¿sí? Desde este extremo, y se transmitiera para el otro lado. ¿Sí? Entonces eso pasa, bueno, eternamente. ¿Ya? Por eso la solución de onda, o sea, la solución de la ecuación de onda tiene esa forma, ¿sí? La longitud de la onda en un pulso así, que solamente está para la amplitud hacia un lado, Uh-huh. ¿cuál es? Es que esto es un pulso más que una onda, ¿sí? Entonces no es como, es muy difícil hablar de longitud de onda en este caso, ¿sí? Tendría que ser Ya. algo como una oscilación, ¿cachai? Mira, si yo pongo esto, ahí Ah, también ya, definía la sí. ecuación de onda, ¿cachai? Porque la cuestión se empieza a repetir de nuevo, Sí. ¿sí? Pero en un pulso es un poco más complejo, porque claro, es solo un pulso, viaja solo, es un paquete de onda. Ok, gracias. Bacán. Ahora, la profe me dijo que no ha visto el borde fijo en clase, que lo va a ver el martes, mañana, pero igual me dijo que discutiera un poco cómo funcionaba el borde fijo, ¿sí? Matemáticamente, ¿qué pasa en el borde fijo? Es que si yo pongo, o sea, en el borde libre, perdón, estoy hablando de borde libre, no de borde fijo. Matemáticamente, ¿qué pasa en el borde libre? La condición de borde que yo tengo que imponer en este punto es que la derivada de la función de onda en función del tiempo, en función de la posición, tiene que ser cero. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que tangencialmente este punto, o sea, que este punto siempre tangencial, siempre va a estar como tangencial a la variable x. ¿Sí? Entonces, si yo pongo un pulso, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora cambia, de hecho, se refleja como si no hubiese pasado nada. ¿Sí? Solo cambia de dirección. Bueno, acá cambia de sentido porque es el borde fijo. ¿Sí? Entonces son muy diferentes ambas, ambas condiciones de borde, que el resultado que nos da. ¿Ya? Pero la profe lo va a ver con más detalle la clase siguiente.
que había que poner en borde libre, eso es lo que quería escribir ahora. ¿Sí? Espérenme, esto es para borde fijo. Y ahora para borde libre. Entonces en este caso, si yo tengo mi cuerda y aquí, no sé, pues está como en un anillo y aquí hay un palito, entonces puede subir y bajar. La condición de borde es que la derivada de esto, o sea, de phi de x, sí, de x, t, en función de x, en x igual a L, o sea, en este punto, la onda doble con la misma energía, sí, eso es cierto. ¿Sí? No hay pérdida de energía, tiene que ser cero. ¿Sí? Esto lo van a ver con la profe, va a dar que la solución a la ecuación de onda va a ser f de x menos bt más f de x más bt. ¿Sí? O sea, en este caso es la misma onda para el otro lado y con la amplitud no invertida. ¿Sí? Entonces, eso como resumen de lo que deben haber visto en clase. Ahora vamos a dibujar. Vamos al auxiliar 3. Entonces, vamos a compartir el auxiliar. La amplitud de la onda cuando llega al borde fijo es mayor. La amplitud de la onda cuando llega al borde fijo es mayor. No, de hecho se cancelan. ¿Sí? Piensa, bueno, vamos a ver esto en el P2. Ah, el que no es borde fijo. Sí, en este caso, claro, como que si yo tiro un pulso, no sé, pues imagínate un pulso triangular para allá, que se mueve con una velocidad v, lo que viene imaginariamente desde la, no sé, pues, desde acá, es la misma onda pero para el otro lado. Entonces, cuando se encuentran acá, hay una interferencia constructiva, ¿sí? Y se duplica la amplitud. Lucas, Ajá. entonces ese pulso imaginario empieza a contar cuando llega como al borde. Sí, pues, ahí como que existe, entre comillas. Ya, ok. Sí, y se materializa hacia la izquierda. ¿Sí? El otro como que sigue derecho para allá, pueden pensarlo así. ¿Ya? De hecho, de eso se trata el problema 2. Pero quiero hacer el problema 1 primero. ¿Ya? Así que vamos a compartir el auxiliar. ¿Dónde está? ¿Qué resumen de clases? Ya, ahí se ve el auxiliar, ¿cierto? Imagino que ustedes ya lo miraron, lo leyeron y lo resolvieron. XD. Ya, entonces el problema 1 dice. Era broma, chiquillo. El problema 1 dice, en una cuerda larga de 1 gramo por metro, significa que tiene densidad de 1 gramo en metro de distancia. Déjame abrir la ventana que me dio error. No sé por qué estoy con polero. Es sostenida en tensión en posición horizontal por medio de una polea y un peso M de 10 newton. ¿Sí? O sea, el peso de esa polea, o sea, de esa masita aquí es de 10 newton. Tal como puede ser la figura. El extremo O se desplaza hacia arriba y luego hacia abajo hasta su posición original, este punto. ¿Sí? Su desplazamiento, phi de 0,t, o sea, el punto que está ahí, como les expliqué recién, está representado por la siguiente función del tiempo, en la que phi está en centímetros y t está en segundos. ¿Sí? Entonces nos dicen que para tiempos negativos, o sea, tiempos anteriores al tiempo inicial, no hay pulso, o sea que esto está totalmente en reposo. Luego, durante 0.1 segundos, esta cuestión se mueve con esa ecuación, ¿sí? Para luego de esos 0.1 segundos, durante 0.01 segundos, se mueve con esta otra ecuación. ¿Sí? Si se dan cuenta, es una ecuación con velocidad negativa, así que lo que va a estar haciendo, como esto representa la posición transversal, va a estar bajando. ¿Sí? Esta está subiendo.
Y luego de eso se termina el pulso. ¿Sí? Entonces, lo primero que nos preguntan es calcular la velocidad de propagación de la perturbación. ¿Ya? Luego de eso, tenemos que hacer un dibujo de la forma que tiene este pulso. ¿Sí? Hay que dibujar esta función, como lo hacíamos en cálculo. ¿Ya? C, hacer un dibujo de la forma de la cuerda phi de x en los instantes 0.1 y 0.2. Aquí yo lo que voy a hacer es dibujar la cuerda, ¿sí?, en tales tiempos para ver cómo se va propagando el pulso. Después me preguntan cuál es la velocidad transversal de la cuerda, ¿sí? O sea, de phi a dt, ¿sí?, la derivada temporal. Y discuta cómo cambiarían los resultados si el pulso fuera sinusoidal. ¿Se entiende lo que queremos hacer? ¿Y todo lo que nos están pidiendo? Lucas, yo no ¿Sí? entiendo la diferencia de las dos velocidades, de la A y D. Ah, ya, sí, eso es sutil. Acuérdate que la velocidad de propagación de la perturbación es qué tanto se propaga la onda, ¿sí? En X, puedes pensarlo, ¿sí? En cambio, ¿cuál es la velocidad transversal de la cuerda? Significa qué tan rápido se mueven los puntos hacia arriba y hacia abajo, ¿cachai? Ah, Son dos verdad. velocidades en sentidos distintos. Ya, gracias. Ve. Entonces vamos a dibujar, pues. ¿Ya? Entonces, primero que todo, voy a compartir la pizarra. La ven, ¿cierto? Entonces, problema 1. Hoy medio calor, espérenme, voy a sacar el polerón. La función que nos dan representa el movimiento del punto 0 o el pulso en sí. Representa el movimiento del punto 0, ¿sí? Pero a partir de eso yo sé cómo se ve el pulso. Esa es la idea. Espérenme. Ok. ¿Sí? Entonces, problema 1, tenemos nuestra cuerda, que es la misma cuerda de siempre. Lo vamos a dibujar en un gris más oscuro. Tengo mi cuerda ahí. Tengo una polea aquí. Hagan como que eso está bien ahí puesto. Y acá hay una masita que cuelga con masa M. ¿Sí? En verdad lo que me dicen es que cuelga con un peso de 10 newtons. Eso es lo que dice el auxiliar. 10 newtons, sí. Entonces, mg vale 10 newtons. ¿Sí? Este es el punto 0. Y esto tiene un largo, vamos a decir que tiene un largo L, pero no nos va a importar mucho. Un largo L. Y me dan la densidad lineal. Me dicen que la densidad lineal es de 1 gramo partido en 1 metro. ¿Sí? Va a quedar en esa unidad, es mi densidad lineal. ¿Ya? Gramos por metro. ¿Sí? Esto lo podemos pasar a sistema internacional. ¿Cuánto es 1 gramo partido en 1 metro, chiquillos? En sistema internacional. Saben hacer conversión de unidades, ¿cierto? 1 gramo partido en 1 metro por 1 kilogramo partido en 1000 gramos, porque 1000 gramos son 1 kilogramo. Es 0.001 kilogramos por metro. Lo sé. Y esto nos da, por si alguien no sabía cómo hacer conversión de unidades, esto nos queda al final 10 a la menos 3 kilogramos partido en metro. ¿Sí? Entonces esa es la densidad lineal. Densidad lineal. ¿Sí? Ahora, la A. En la A que nos preguntaban era cuánto era la velocidad de propagación. Velocidad de propagación. ¿Sí? En este caso estamos propagando una onda en una cuerda, así que sabemos cómo se escribe la velocidad de propagación.
La velocidad de propagación se escribe como V igual a la raíz de la tensión de la cuerda partido en la densidad lineal. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿qué me falta de todo esto? Me falta solo la tensión de la cuerda. Eso es lo que me falta. ¿Cómo puedo sacar la tensión de la cuerda, chiquillo? ¿Con el peso? Con el peso, ¿cierto? Si yo hago un DCL aquí, como eso tiene que estar estático, puede ser un DCL en rojo. Si hago un DCL aquí, voy a poner mi fuerza de tensión en ese punto para arriba, tensión, y el peso hacia abajo, ¿cierto? mg. ¿Sí? Eso está estático, así que la tensión tiene que ser igual a el peso en este caso. ¿Sí? Entonces aquí, la onda ya no se propaga más allá de la polea, no. No, aquí es como, tienen que pensar que tiene un punto fijo ahí. Hace que esto se mantenga tenso. Nada más que eso. Entonces en ese caso, si yo reemplazo todo, esto me va a quedar raíz de mg partido mu. Y esto va a ser 10 newtons partido en 10 a la menos 3. Esto es raíz de 10 a la 4. Y esto nos queda raíz de 10 a la 4, ¿cuánto es, chiquillo? Lo hice bien, ¿cierto? Sí. 10 al cuadrado. 10 al cuadrado, perfecto. Metros partido en segundo. Entonces, en este caso, esa es la velocidad de propagación. Eso va a ser siempre la velocidad de propagación. En una cuerda, la velocidad de propagación siempre tiene esta forma. ¿Sí? En una cuerda. ¿Ya? La velocidad de propagación de una onda en general depende de de las características que tenga el material, ¿sí? De su dureza, depende de la elasticidad también y de la densidad de masas en general, ¿sí? Uno, si estudia sismología, se da cuenta que depende de la no me acuerdo cómo se llama esta cuestión. Bueno, no importa. Pero también depende de por dónde esté pasando, por el medio en que está pasando la onda, ¿sí? Si la cuerda está en vertical, también es raíz de t partido en mu. En ese caso, cambia un poco el modelo, pero vamos a usar que sí. ¿Sí? Sí, porque va a ser una onda en una cuerda. ¿Ya? Sí, eso es verdad. Lo que dice Alejandro es muy cierto. El látigo hace ruido porque viaja muy rápido. ¿Sí? Por este tipo de cosas. Eso. Entonces esa es la velocidad de propagación de cualquier onda en esa cuerda. ¿Ya? Con eso terminamos la parte A. Ahora la parte B. La parte B nos dice... se me perdió el auxiliar. Queremos hacer un dibujo de phi de 0,t. ¿Sí? Entonces vamos a graficar la función. ¿Sí? Entonces, la función... Voy a dibujar el gráfico en negro. La función... En este caso tiene solo una variable, que va a ser el tiempo. ¿Ya? Y esto va a ser phi de 0,t. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dicen esto? Primero que todo, bueno, no he escrito cómo es phi de 0,t. Phi de 0,t, lo pueden ver en el auxiliar, está en el enunciado. Esto es 0 para tiempos menores que 0. Es 110. ¿Es 110 o 100? Creo que es 100. Es 100. 100. Gracias. 100t para 0 menor que t menor que 0.1. Nos dicen que esto es 100 menos 1000. 110. ¿Es 110? Ahí. Gracias. Ese sí, Sí, 110. sí, tiene sentido, tiene sentido. Menos 1000 t desde 0.1 menor que t menor que 0.11 y 0 para el resto. Para t mayor que 0.11. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo se ve esta función? Para acá sabemos que no hay pulso, porque es todo cero. El tiempo cero, voy a dibujar el pulso en azul. ¿Sí? Para el tiempo cero negativo, el pulso dice que es cero. Y ahora, desde 0 hasta 0.1, voy a poner este tipo de cosas importantes, que son el 0.1, por ejemplo. Esta cuestión vale 100t, o sea que es una función creciente y casi de manera constante. ¿Sí? ¿Sí? Y esto llega hasta... ¿Hasta qué punto llega aquí? Llega hasta 110. ¿Por qué llega hasta 110? Es simplemente evaluarlo en el límite. ¿Sí? 100 por 0.1, que es el tiempo máximo de esta parte de la función, es 110. Y luego... Disculpa, ¿no sería 110 o sí? Ay, sí, tienes razón. No sé sumar, o sea, no sé multiplicar. Perdón. Sería 1, 2, son 10, perdón. Disculpen. Y después hasta 0.1, para abajo. Sí, hasta 0. Y después para allá. ¿Sí? Entonces ese sería el pulso en función del tiempo. O sea, la posición transversal del punto inicial en función del tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dibujé? Entonces esta es la posición. ¿No podrías explicar de nuevo, por fin, Sí. el gráfico? Gracias. Transversal del punto 0. Ya, entonces vamos de nuevo. Lo que nos pedían era dibujar esta función, ¿sí? Que me la dan por tramos, ¿ya? Entonces dibujé, al final lo que me interesó fue evaluar siempre los límites, ¿sí? Yo dije que en 0 esta cuestión era 0, así que parte desde aquí, ¿sí? Y para allá, para atrás todo 0. Luego, desde 0 hasta 0.1 tenía esta forma, entonces yo lo evalué en 0.1, ¿sí? Que es el límite del último punto en el que vale este pulso. Y nos dimos cuenta que valía 10, así que llega hasta 10 en 0.1 segundos, de manera constante, ¿sí? Subiendo a ritmo constante. Luego esto disminuye hasta 0.11, ¿sí? Baja bien rápido, ¿sí? Y llega hasta 0, porque luego de esto también tiene que ser 0, ¿sí? ¿Se entiende? Si usted evalúa esto en 0.11, aquí le va a dar 111, 111, o sea, 110, perdón. Entonces 110 menos 110 nos va a dar 0. ¿Sí? O sea que llega hasta 0 efectivamente. ¿Ya? Entonces esa es la posición transversal del punto 0. ¿Cómo se traduce eso en un pulso de onda? Lo vamos a ver ahora, que es la parte C. ¿Sí? Entonces la parte C, que la voy a dibujar en la próxima página. ¿Todos bien hasta aquí? ¿Puedo seguir avanzando? No sé si están copiando o algo así. Por eso pregunto. Dale nomás. Ok. Igual les voy a subir este PDF, ¿ya? Así que no se preocupen. Entonces la parte C, déjenme ser consecuente con esto, lo hice en la primera. La parte C nos están pidiendo hacer un dibujo de la forma de la cuerda phi de x
en los tiempos t igual a 0.1 segundos y t igual a 0.2 segundos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a dibujar va a ser la cuerda. ¿Sí? Podemos decir que la cuerda parte inicialmente vertical, o sea, horizontal. Sí, este es el punto O que se mueve. Esto es en t igual a 0. Entonces, ¿cómo dibujo esto? ¿Sí? En ese intervalo de tiempo, no, lo que yo quiero hacer es dibujar, es como echar a hacer el pulso, echar a correr el tiempo, y en el tiempo 0.1 yo le voy a sacar una foto a la onda. ¿Sí? Ese es el dibujo que quiero. Luego voy a seguir corriendo el tiempo hasta 0.2 y le voy a sacar otra foto a la onda. ¿Sí? Y eso me va a dar otro dibujo. ¿Ya? Entonces son dos dibujos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es pensar en cómo se propaga la onda. Ahora lo que me va a servir es la velocidad de propagación que calculé al principio. Entonces recordemos que la velocidad de propagación dijimos que era 100 metros por segundo. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Yo lo voy a hacer siempre por tramos. ¿Sí? Ustedes pueden, gracias a este dibujo, ustedes pueden pensar más o menos cómo es el dibujo de la onda. ¿Sí? Entonces pueden ver que sube lentamente hasta los 0.1 segundos, hasta los 10, y después baja rápido. ¿Sí? Entonces, más o menos sabemos cómo se va a ver. ¿Sí? Entonces, burdamente, esto debería verse algo como así. No, un poco más lento. Sube lentamente y después baja rápido. Y después baja rápido. Debería verse algo como de ese estilo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo uno hace estas cosas? Uno se preocupa de los puntos críticos que tenga el pulso. ¿Sí? ¿Qué puntos críticos tiene nuestro pulso? Que es una subida y una bajada, un pulso triangular, son el punto inicial, el punto máximo y el punto mínimo. ¿Sí? Entonces, esos son los que me importan. ¿Sí? Entonces, quiero ver en qué puntos están en qué posición están los puntos críticos de mi pulso en un determinado tiempo. Eso es lo que quiero dibujar. Entonces, ¿en qué posición? Disculpa, ¿Sí? no entendí por qué hiciste de esa forma el movimiento de la onda y no al revés. O sea, como la subida lenta hacia la parte izquierda. O sea, como al revés la onda. Sí, te entiendo. Hay que pensar que acá lo que está fluyendo es el tiempo hacia la derecha. ¿Sí? Pero en verdad lo que yo estoy haciendo en una onda es subir este puntito. Imagínate que este es el punto inicial. ¿Sí? Luego de un tiempo, esto va a subir hasta este punto, ¿cierto? Pero este punto se va a haber movido para allá, ¿sí? Con una velocidad v de propagación. Luego de cierto tiempo, el punto 0 se va a mover hasta acá. Pero el punto de acá se va a haber movido también con una velocidad v. ¿Cachai? Y todo el rato va haciendo eso. ¿Sí? Entonces, es como que cuando uno dibuja esto en función de la posición, es como que el tiempo corre para atrás, una cosa así. Porque eso uno lo dice una función retardada. ¿Sí? Eso se ve más adelante en física. ¿Sí? Ah, ya, te capto. Muchas Pero gracias. ¿cachai? Es como que el mensaje, la información nueva se va agregando de a poquito. Sí, ¿Sí? fue choqueante, pero ahora lo entendí. Bacán. Y la otra se propaga, esa es la idea. Sí, por fin, tiempo negativo. Sí. Ya, pero qué bueno que se entienda, porque eso es crucial. ¿Sí? Entonces, ¿en qué posición están los puntos críticos?
de mi pulso. ¿Ya? Entonces los puntos críticos van a ser el punto inicial, les voy a poner números, ¿ya? En verdad les voy a poner dibujos. Este va a ser el punto corazón, el punto inicial. Este va a ser el punto estrella. Y este va a ser el punto cuadrado. ¿Sí? Son instantes de tiempo. O sea, instantes en el pulso. Entonces hay una función de movimiento de la onda. Hay una función de movimiento de la onda y otra de la cuerda. En general, cuando, bueno, ustedes lo van a ver más adelante. Cuando uno tiene una ecuación diferencial parcial de este tipo, ¿sí? Que tiene dos variables, uno las resuelve por variables separables, ¿sí? Uno asume que las variables no están tan ligadas como podrían ser. Entonces uno dice que f de x, t es una función phi en x y una función otro phi, var phi, en t, y uno los multiplica. ¿Sí? Entonces son funciones separadas. ¿Sí? Las variables están separadas, por eso uno lo dice separación de variables. ¿Sí? Espero que eso haya resuelto su pregunta. Bacán. ¿Dónde estamos? Aquí está. ¿Ya? Entonces, me voy a preguntar siempre por estos tres puntos. ¿Dónde están en ese tiempo? ¿Ya? Entonces, el primero. Entonces, al comienzo de la perturbación, este ocurre en el tiempo cero, ¿cierto? Y, bueno, al principio no hay nada, ¿sí? Como que fome. ¿Sí? Entonces, para ese punto, en el inicio, claramente phi de 0,0 vale 0. ¿Sí? Eso es lo que dice mi función. ¿Sí? ¿Sí? Eso debería ser su altura. ¿Ya? Entonces luego, espérenme, me estoy ordenando la idea en mi cabeza. Ya, estoy progresando. ¿Ya? Entonces ahora, ¿dónde está en t igual a 0.1? ¿Sí? ¿En qué posición va a estar? Va a ser x de mi punto corazón. Tiene que propagarse como la velocidad de propagación por el tiempo. ¿Cierto? Porque esto se mueve con velocidad constante. Es un movimiento rectilíneo uniforme. O sea que esto va a estar en el punto 100, que es mi velocidad de propagación, por 0.1. Entonces, ¿en qué punto va a estar? Va a estar a los 10 metros. ¿Sí? Esto se traduce en que phi de x igual a 10 en t igual a 0, o sea, igual a 0.1, va a ser 0. ¿Sí? O sea que el punto inicial de mi pulso llegó hasta acá, por ejemplo. Vamos a ir dibujando cada punto, ¿ya? Vamos a hacer un dibujo general donde vamos a ir poniendo cada punto, ¿sí? Entonces este va a ser el dibujo, esta va a ser la cuerda, va a ser el punto 0. Disculpa, Lucas. ¿Sí? ¿Phi no estaba en centímetros, según enunciado? Sí, tenéis toda la razón, gracias. Vale. Phi estaba en centímetros. Ah, no, pero phi está en centímetros, pero esto está en metros. Po. Acuérdate que la velocidad de propagación la escribimos en metros, porque la densidad estaba en gramos partido en metros. Ah, ya. Sí, la altura está en centímetros, eso sí. Disculpa, yo no entendí por qué lo igualaste a 0. ¿Por qué lo igualé a 0? La final. Porque este pulso, lo que estoy haciendo es agarrar este punto, ¿sí? El punto que parte acá.
¿Sí? Sí. Eso es en 0, ¿sí? Luego lo hago propagarse. ¿Sí? Ese punto, lo hago moverse para allá. Se mueve, 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 según esta fórmula, ¿sí? Según esa ecuación. Sí. ¿Sí? Y llega hasta los 10 metros. Digamos que estos son 10 metros. ¿Sí? Luego es 0.1 segundos. O sea que la altura de este punto es 0. Porque es el punto crítico, el punto inicial. ¿Cachai? Es este punto. Ah, ya te capté. O sea, porque por la ecuación que decía que están en intervalo entre 0 y 0,1. Sí, Ah, sí, ya, por perfecto. esa. ¿Sí? Gracias. Al momento inicial esto vale 0. Ya. Ya, Muchas y eso gracias. es lo que se propone. De nada. Entonces el punto corazón está en ese punto. ¿Ya? Ahora, espérame. Bueno, y para acá sabemos que no hay nada de la onda. La onda no se ha llegado a propagar más para allá, ¿cierto? Entonces ahora, al máximo de la perturbación, sabemos que ocurre en ese punto, ¿sí? Que es en 0.1, justo en ese punto. ¿Sí? Y yo llego justo a 0.1. ¿Sí? Entonces, para el punto de estrella, que es el punto que está acá, el punto máximo de la perturbación, ese ocurre en t igual a 0.1, ¿sí? Que coincide justo con el punto hasta donde yo quiero medir. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a ser phi de ese punto? De 0,0.1. Eso va a ser, podemos verlo en el gráfico que hicimos antes, en ese punto va a valer 10 la altura. ¿Sí? 10 centímetros. Esto vale 10 centímetros. ¿Sí? Ahora este punto yo lo tomo y lo hago propagarse. ¿Cómo se propaga? Con velocidad constante, con la velocidad de propagación que calculamos hace un rato. Entonces, la posición del punto estrella va a ser v por el tiempo en el que se propaga, que coincide con el tiempo que usamos recién, 0.1, y esto debería estar a, de nuevo, 10 metros. ¿Sí? O sea que el punto estrella... no, esto está mal, espérame. Espérame, me equivoqué. Eso no tiene sentido. Claro, ya, ahora sí. Acá es un poco distinto. ¿Sí? En x igual a 0, sí, eso es verdad. En x igual a 0 se alcanza esa altura. ¿Sí? ¿Qué está pasando acá? Es que el tiempo en el que se crea este punto es un poco más tarde. ¿Sí? Este punto se crea en 0.1. ¿Sí? ¿Qué es este punto? Este le voy a poner, no sé, pues TI. Ese tiempo. Se crea en 0.1. Entonces el tiempo en el que alcanza a propagarse va a ser el tiempo menos el tiempo en el que se propaga, o sea, el tiempo en el que se crea. ¿Sí? Son como dos relojes distintos, si quieren pensarlo así. Entonces, en este caso, nos da la velocidad de propagación por 0.1, y cuando se crea el pulso, en 0.1, o sea, el punto. Entonces, esto nos dio 0, como bien decía Sebastián. ¿Sí? O sea que el pulso, el punto estrella, no ha salido de este punto. Aquí está el punto estrella. ¿Sí? No alcanzó a salir. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué era estrella? El máximo de la perturbación. Sí, lo voy a repetir de nuevo, no se preocupen. Entonces, ahora lo que estamos estudiando, la altura son 10 centímetros. Sí, la altura son 10 centímetros. Sí, lo voy a explicar de nuevo, no se preocupen.
¿Sí? Entonces, el punto que estamos estudiando ahora es el punto máximo del pulso. ¿Sí? Ese punto, ¿sí? Que ocurre justo en 0.1. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Yo, como quiero estudiar ese pulso, yo sé que ese pulso ocurre en t igual a 0.1. ¿Sí? Luego de que yo inicio el movimiento, ese punto se va a generar 0.1 segundos más tarde. ¿Sí? O sea que yo puedo calcular, bueno, y con eso yo puedo calcular la altura a la que está ese punto. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto se propaga hacia la derecha ese punto? Va a depender del tiempo de propagación total menos el tiempo de creación. ¿Sí? El tiempo en el que se genera el pulso. ¿Sí? En el caso anterior, esto pasa un poco más piola, porque aquí era v por t menos 0. Entonces, se propaga durante 0.1 segundos, se propaga todo el rato. ¿Cierto? Pero en este caso, ¿por qué phi de 0.1 segundos? Porque es donde estamos evaluando. ¿Sí? Estoy evaluando cuánto vale la altura en 0.1 segundos del punto inicial. Que es cuando llego yo al punto estrella. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ya, bacán. Entonces, como les dije, esto pasaba a piola al principio, porque aquí el punto inicial se generaba en t igual 0. ¿Sí? Entonces la diferencia de tiempo, el tiempo en el que se alcanzaba a propagar el pulso, terminaba siendo todo el tiempo. Pero en este caso, el pulso justo o sea, el punto estrella se genera justo en ese tiempo. ¿Sí? O sea que no se alcanza a propagar, no alcanza a salir del punto 0. ¿Sí? Por eso es t menos ti. ¿Sí? T es el tiempo de propagación, ti es el tiempo en el que yo genero ese punto. ¿Ya? Entonces, yo lo resto, me da 0, o sea que el punto tuvo que quedarse en el inicio. No alcanzó a salir del inicio. ¿Sí? Creo que ahora va a quedar un poco más claro con el siguiente punto. ¿Se podría dar que corazón y estrella tuvieran valores distintos? ¿A qué se refiere con valores distintos? ¿Como con alturas distintas? Sí, obvio, sí, depende, todo esto depende de cómo esté mi función pulso. ¿Sí? En este caso nos dan esos valores porque tengo esta función. ¿Ya? Ahora, para el punto cuadrado, este punto ocurre en ti igual 0.11. ¿Cierto? Yo llego a este punto cuadrado, si quieren pensarlo, este punto, luego de los 0.11 segundos. ¿Sí? Este punto se genera después de 0.11 segundos. ¿Cuánto vale su altura? Su altura sabemos que vale 0. Y podemos ver en qué punto se encuentra. El punto en el que se encuentra el cuadradito, o sea, el punto cuadrado, la posición en la que se encuentra el punto cuadrado, va a ser V por T menos TI. En este caso, miren lo que va a pasar, esto es 100 por 0.1 menos 0.11. ¿Cuánto nos dio esto? 100 por menos 0.011. Nos dio negativo, o sea, 0.1, perdón. Nos dio negativo. Entonces esto se debería encontrar en 1, 2, a menos 1 metro. O sea que ese punto se encuentra por acá. O sea que el punto no existe. Porque no se alcanzó a generar. Fuera de la cuerda. No se alcanza a generar. ¿Sí? Por lo tanto, el pulso yo lo puedo rellenar, o sea, el dibujo, como esto sigue como una función constante,
aquí sabemos que esta altura son 10 centímetros. Y el pulso termina viéndose de esta forma. Si yo le saco una foto, luego de 0.1 segundos se ve así. ¿Sí? ¿Me siguen? Así se ve la cuerda luego de 0.1 segundos. ¿Ya? Entonces veamos ahora cómo se ve la cuerda luego de 0.2 segundos. ¿Sí? Esto es en t igual a 0.1 segundos. ¿Por qué la Sí, voy a hacer un mini resumen. ¿Por qué la amplitud era 0 en la función phi? ¿En dónde? ¿En este punto? ¿En el punto cuadrado? ¿Anaís? En todos tiene 0. No. Acá tiene 10. ¿Sí? Es porque estoy evaluando la función phi en esos tiempos. ¿Sí? Y eso va dado por la función que está acá. ¿Sí? Si te das cuenta, al principio era 0. En el inicio siempre es 0. Bueno, en este caso es 0. Luego en 0.1 vale 0.1 por 100, que es 10. Y luego en 0.11 vale 1000 por 0.11, que es 110. 110 menos 110 da 0. Entonces justo nos dio 0. Es porque el pulso se ve así. Entonces, resumen. ¿Qué es lo importante para hacer estos dibujos? Yo identifico los puntos críticos de mi pulso. ¿Sí? ¿Cómo los identifico? Los identifico como mi función en función del tiempo. ¿Sí? Mi altura en función del tiempo. El punto importante siempre es el inicial. ¿Sí? Y tengo que ver cómo se propaga el punto inicial. ¿Sí? Durante mi tiempo de propagación. En ese caso yo lo saqué como la velocidad por el tiempo de propagación y dije que el punto inicial, luego de 0.1 segundos, va a estar a los 10 metros. ¿Sí? Que es el punto que está acá. ¿Sí? Luego, ¿dónde va a estar mi segundo punto? Mi segundo punto es el punto máximo. Ese punto de acá. ¿Sí? Saqué cuánto valía su altura. Valía 10 centímetros, dada la función que me dieron acá. ¿Sí? Y saqué dónde va a estar luego de 0.1 segundos. ¿Sí? Como este punto se genera a los 0.1 segundos, como este punto se genera a los 0.1 segundos, el tiempo de propagación total también es 0.1 segundos, o sea que no alcanza a salir del inicio. Rocío pregunta, ¿el punto estrella avanza 10 metros hacia arriba? Por eso queda un triángulo, ¿verdad? El punto estrella sí, avanza 10 centímetros hacia arriba. ¿Sí? Eso es lo que se mueve, según mi función. ¿Sí? Acuérdense que esto es, esa función phi que les dije al principio, era la posición transversal del punto inicial. ¿Sí? ¿Sí? Por eso avanza, o sea, por eso sube. ¿Sí? Y no alcanzó a salir del inicio. Ahora, el punto 3 era el final de mi pulso, que este se genera luego de 0.11 segundos, según mi función de pulso. ¿Sí? ¿En qué punto se va a encontrar? De la cuerda va a ser la velocidad de propagación por el tiempo de propagación menos el tiempo en que se genera el punto, y eso nos dio negativo. O sea que el punto está fuera de la cuerda. ¿Sí? O sea que no se alcanzó a hacer. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Entonces eso como resumen. Ahora, ¿qué pasa luego de 0.2 segundos? ¿Y por qué no se puede graficar como un punto solo? Si no se movió como en triángulo, no se movió, no alcanzó a salir. ¿Por qué ¿Cómo? graficamos la línea Ah, porque hacia las líneas, la cuerda es continua. Po. Ah, espérate, Ah, ¿tú te refieres a que por qué está todo esto aquí? ¿O no? O
sea, la cuerda se ve así. espérate. No, yo ¿Ves? me confundí. Ya, ok. Yo pensé que este era como un gráfico de X. No, ya no. Ahora entendí. O Eso sea, es toda eso la cuerda. sí, pues, esta es la cuerda. Ya. Sí, esta es la cuerda. Ok, Ay, gracias. Ahora de nada. Ay, cacho. Entonces, para ver movimiento del pulso en 0.1 segundos, se requiere ver los puntos iniciales, máximo y mínimo. Exacto, esos son los puntos críticos. ¿Sí? Necesito saber en qué posición están para yo poder dibujar mi pulso. ¿Sí? Entonces, yo voy a ver en qué punto están mis puntos críticos, o sea, en qué posición están mis puntos críticos luego de 0.2 segundos. Yo voy a agarrar lo mismo que tengo acá, pero solo voy a cambiar esto. ¿Sí? Solo voy a cambiar el tiempo de propagación. ¿Sí? Entonces, para el punto corazón, ¿en dónde va a estar? Como es el inicial, TI es 0, ¿sí? Conozco su altura, sé que es 0, y voy a buscar su posición al tiro. Entonces, la posición del punto corazón va a ser la velocidad de propagación por el tiempo de propagación menos el tiempo donde se genera, y esto nos va a dar 100 por 0.2 menos 0. Entonces, este punto se encuentra luego 20 metros a la derecha. ¿Sí? Ahora, para el punto máximo, el punto estrella, este se genera luego de 0.11 segundos. Entonces voy a ver en dónde va a estar ahora. La posición del punto estrella va a ser la velocidad de propagación por el tiempo de propagación menos el tiempo en donde se genera. En este caso nos va a dar 100 menos 0.2 menos 0.11. ¿No era 0,1 este? 0.1. ¿Cualquier cosa? ¿El tiempo? ¿Ese tiempo? Sí, creo que el cuadrado era 0,11. Sí, creo que sí, tenías razón. Gracias. Toda la razón. Muchas gracias. Entonces esto nos va a dar 100 por 0.1 y esto nos va a dar 10 metros. Entonces el punto estrella ahora está a 10 metros del inicio. ¿Qué pasa con el punto cuadrado? El tiempo en el que se genera es 0.11, ahora sí. Y su posición va a ser V por T menos TI. Y esto nos queda 100 por 0.2, el tiempo de propagación, menos el tiempo en el que se genera. Y esto nos va a dar 100 por, eso es 0.09. Sí, creo que sí. Y esto está a los 9 metros. A ver, 1, 2, sí, 9 metros. O sea que ahora el pulso, luego de 0.2 segundos, se ve de esta forma. Si este es el punto inicial, este es O, aquí están los 20 metros, aquí están los 10 metros, y aquí están los 9 metros. El punto inicial está justo abajo, luego el punto estrella está 10 centímetros arriba, y el punto cuadrado está abajo. Entonces yo uno los puntos, dado que es un pulso triangular, y nos da exactamente lo que habíamos pensado al principio. ¿Sí? Solo que se movió un poquito el pulso. ¿Se entiende? Entonces al final todos los puntos se movieron según esta velocidad. ¿Todo bien hasta aquí? Bacán. Nos quedan 10 minutos. Se me hizo corto. Se entendió de manera. Nice. En la tarea hay que hacer lo mismo. Cuando les piden dibujar los gráficos, sí, hay que hacer esto mismo. Estos gráficos se grafican, solo se grafican los metros. Hay que ser consecuente con la unidad de medida. Yo voy a poner acá que esto está, la posición en X en metros y la posición en Y en centímetros.
¿Sí? ¿Alguien me pidió la simulación de nuevo? Se lo muestro. Entonces, si se dan cuenta, aquí voy a agrandarle la amplitud para que se vaya generando esto. Lo voy a poner un poco más lento. No, me equivoqué. La amplitud y el ancho. ¿Sí? Entonces, si ven, en ese punto aún no se ha generado el punto más abajo, ya se generó el punto crítico, ¿sí? El punto máximo, y aquí está el punto inicial. Y este va a avanzar de a poquito, ¿sí? Y van a ir avanzando, luego un tiempo está ahí, luego otro tiempo está ahí, y ahí se va a ir moviendo. ¿Sí? ¿A qué se refiere con la perturbación total? Bueno, depende de lo que estén pidiendo, porque a veces hay dos ondas. ¿Sí? A veces hay dos pulsos en una misma cuerda. ¿Sí? Entonces se propagan en direcciones distintas y a veces, no sé, se podrían construir o deconstruir. ¿Sí? Hola, Hola. no entiendo algo. ¿En el punto corazón siempre va a estar como a una altura cero? Sí, pues, porque es el punto inicial. Imagínatelo en la simulación como ese punto que está ahí. Se mueve como si se moviera un auto. Claro, es algo Se mueve así. como todas las figuras juntas. Sí, Ya, gracias. así mismito. ¿Ya? En la tarea creo que les piden hacer algo así, como que tienen una cuerda para acá y tienen un pulso inicial triangular acá, en medio. Me parece. ¿Cierto? Entonces lo que va a pasar acá es que luego de un tiempo, los voy a dibujar cada tiempo con distinto color, es que esta cuestión se separa, ¿sí? Y se propaga para los dos lados. Uno así y otro para allá. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere la perturbación total? A de dibujar las dos perturbaciones, ¿sí? En vez de dibujar solo una. Luego de un tiempo más, esta cuestión va a estar allá y esto para allá. Ah, chuta, estoy mostrando la simulación, disculpen. Ahí sí, ¿cierto? Sí, ahí Ya. sí. Entonces, claro, una perturbación es esta, pero la perturbación total es esta más esta. ¿Sí? Dibujar las dos. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante de dibujar ondas. Básicamente, agarrar el punto crítico y ver dónde se mueve. La profe me dijo que viera este otro problema. Lo vamos a ver rápido porque ya se nos está acabando el tiempo, porque este estuvo bien completo y aparte hizo un resumen al principio. Y después tenemos hora de consulta. Así que vamos a ver el segundo problema bien rápido. ¿Sí? Déjenme mostrar. Auxiliar 3. Entonces, en el problema 2 dice, no, que haya polea no influye en nada. Si tengo una cuerda muy grande o una onda muy pequeña, se va a transmitir por toda la cuerda. Depende del pulso inicial. Depende del pulso inicial. Si es que el pulso inicial yo lo doy muy grande, se va a propagar igual. ¿Sí? A no ser que tenga pérdida de energía. Si tengo pérdida de energía debido a que la cuerda es muy grande, claro, se va a ir achicando y va a terminar una onda muy pequeña. Pero no estamos metiéndonos con sistemas con pérdida de energía por ahora. Ya, así que no se preocupe. Entonces, dice, considera un pulso de la forma como se muestra en la figura. ¿Sí? Son dos pulsos triangulares, uno así y otro así. ¿Sí? Como se muestra en la figura. Y se propaga con rapidez de 1 metro por segundo. ¿Sí? Casualmente un cuadradito es 1 metro. O sea, 1 centímetro. Esto debería ser 1 metro. O sea, debería ser 1 centímetro por segundo. Camila levantó la mano. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno. Aquí debería ser 1 centímetro por segundo. Ya, eso está mal. ¿Sí? Porque si no, esta cuestión se va a mover muy rápido. ¿O no? Ah, no, estoy progresando. Es 1 metro por segundo y los tiempos están chiquitos. Sí, eso está bien.
Entonces, analiza la reflexión de este pulso en un borde fijo y luego en un borde libre para los instantes de tiempo 0.3, 0.6 y 0.9. ¿Ya? Entonces, queremos ver cómo se mueve esta onda en esos puntos, en esos tiempos. ¿Ya? Ahora, cuando uno tiene este tipo de cosas, con un borde fijo o un borde libre, lo que uno hace es pensar como les expliqué al principio, que existe una onda imaginaria que viene desde el otro lado. Entonces esto va a ser el problema 3, o sea, problema 2. Problema 2, y la onda se ve como 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Acá 5, ¿cierto? Entonces eso llega hasta acá. Y así. Y esos son los de de altura. Ahí y así. La onda sigue hasta acá. ¿A cuántos puntos está? A 1. Y aquí está la pared. ¿Sí? Entonces cada cuadrito es un 10 centímetros. ¿Ya? Entonces cuando uno tiene este tipo de cosas, lo que uno hace es pensar, bueno, dependiendo de qué borde tenga, es pensar qué onda viene desde el otro lado. En este caso, como yo tengo un borde fijo, según la solución de D'Alembert que vieron en clases y la condición de borde, que era esta, de acá, esa de aquí, no, acá está. Lo que yo tengo es que el punto de baja acá no se mueve, ¿sí? O sea que la onda que viene por la derecha va a ser la misma pero invertida, ¿sí? Entonces esto va a ser lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, la misma onda pero va al otro lado. Ahí está, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. No, faltó un cuadro. Entonces viene la misma onda, pero invertida, ¿sí? Y se mueve hacia allá. Y esta se propaga hacia allá. ¿Sí? Entonces luego de, como esta se propaga con una velocidad de propagación de 1 metro por segundo, en verdad lo que se traduce esto es que cada 0.1 segundos me desplazo un cuadrado. Porque un cuadrado vale 10 centímetros. Sí, eso es por problema de, eso es por enunciado. ¿Ya? Entonces veamos, pues, luego de 0.3 hay que ver de nuevo los puntos críticos. ¿Sí? Entonces este punto, ¿cuántos cuadrados se va a mover? Se va a mover 3 cuadrados hacia la derecha, ¿cierto? 1, 2, 3. Va a quedar aquí. ¿Sí? Entonces va a quedar al otro lado. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con eso? Es que la otra también se va a mover. ¿Sí? Se va a mover ese punto, 1, 2, 3, y va a quedar ahí. Va a quedar acá. Entonces, ¿qué es lo que les va a pasar a las dos ondas? Si ambas tienen distintas, o sea, tienen amplitudes inversas. Se anulan en un momento. Se van a anular, ¿cierto? Se restan, ¿sí? Se terminan cancelando, ¿sí? O sea que luego de 0.3 segundos, bueno, todos los puntos se mueven 3 cuadraditos. Vamos a dejar esto aquí fijo. Aquí va a haber hasta el segundo punto una línea recta. Y como bien dice Javiera, la onda va desapareciendo. Entonces esto termina siendo así. Muy burdamente esto es lo que va pasando, ¿sí? Se va acortando. ¿Sí?
¿O no? Espérenme. Ah, no, pues espérate. No se alcanza a cortar tanto, disculpen. Este es el punto que se acorta, ¿sí? Ese punto llega hasta acá, pero hay un punto acá, disculpen, me traspapelé. Hay un punto acá que también avanza 3 centímetros, o sea, 3 centímetros, que es el punto que está acá, de hecho. Estoy confundiendo con los puntos solos, discúlpenme. Este punto alza 3 cuadritos, 1, 2, 3, y acá atrás hay otro que también avanza, 1, 2, 3, que es el punto que está acá. ¿Sí? Entonces se resta. ¿Sí? Entonces esto va a quedar acá. Y esto se va a unir hasta allá. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Sí, eso sí tiene sentido. ¿Sí? Y al resto de la onda aún no le pasa nada. Creo que hasta allá. ¿Sí? Entonces se va a ir básicamente apretando acá. ¿Sí? Debido a que, bueno, también avanzan los puntos que están acá. Ya. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, el punto que está aquí, si bien avanza, ¿sí? También avanzan los que están atrás, ¿sí? Los de la otra onda, los de la onda de la izquierda. Entonces, este punto, por ejemplo, va a avanzar 1, 2, 3. También va a quedar ahí. ¿Sí? Entonces, la amplitud acá, menos la amplitud acá, va a ser claramente la amplitud entera nomás, porque ahí no hay punto inicial. Y aquí esto se va a ir apretando. ¿Sí? Porque se van a restar las otras amplitudes. ¿Sí? Tenéis que pensar que esta onda se movió también. Es como que, espérame. 1, 2, 3, 4. Tenéis que pensar que el punto de acá también se movió hasta acá. ¿Sí? Entonces, como esto es más o menos paralelo, de hecho, estos dos puntos, estas cuestiones se van restando. ¿Sí? Entonces, por eso queda apretado. Entonces, se va comprimiendo hasta el lado. Entonces, yo voy a seguir avanzando. 0.6 segundos. Avanzo otros 3 segundos. Este punto de acá avanza otros 3. 1, 2, 3. Llega acá. Y el punto que estaba, bueno, este punto también lo voy a hacer avanzar. 1, 2, 3. Y va a quedar ahí. ¿Sí? Entonces la onda queda... espérenme. 1, 2, 3, 4. Eso queda ahí. Eso queda para allá. Bueno, este ya pasó, o sea que ya terminó cancelándose todo. Y esto se une directo ahí. ¿Sí? Creo que lo dibujé mal con respecto a este punto. Bueno, queda así. ¿Ya? ¿Sí? Luego de 0.9 segundos, lo que va a pasar con la onda es que va a desaparecer completo. La onda se empieza a reflejar cuando desaparece, no antes, exacto. Es que, no, en verdad no. Lo que pasa es que, claro, acá ya se empezó a reflejar, y como se empezó a reflejar, nosotros lo pensamos como que viene una onda acá que se está superponiendo. Entonces, ese punto de aquí, en verdad, avanzó 1 y se reflejó 2. Avanzó ese y después hizo otro de vuelta, espérame. Otro de vuelta y después otro atrás. ¿Cachai? Por eso yo lo represento como que viene otra onda de la derecha. ¿Sí? Entonces la misma onda es la que se está reflejando y se está cancelando a ella misma. ¿Cachai? Bueno, realmente eso es lo que pasa. Esta onda que está acá es totalmente imaginaria. ¿Sí? Es una ayuda para esquematizar todo esto. ¿Sí? Entonces apenas esto se toca, se empieza a reflejar. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Entonces, no entendí eso que se aprieta la onda en 0.3. Ah, es que se aprieta acá. Lo que pasa es que este punto no tira para allá. A eso me refiero con que se aprieta. ¿Sí? Sino que, como el borde está fijo, esta cuestión sigue así.
¿Sí? Acuérdate que este ancho era más grande. ¿Sí? Debería ser como 1, 2, 3, 4 hasta acá. ¿Sí? Eso es la onda si es que no hubiese pared. ¿Sí? Pero como hay pared, se cancela con la onda que viene acá, o sea, se cancela consigo misma y termina como apretándose. ¿Sí? Ese punto tiene más pendiente ahora. ¿Sí? Ya, bacán. Entonces, ¿qué pasa luego de 0.6 segundos? Lo que pasa en verdad es que desaparece la onda porque ya avanzó todo lo que tenía que avanzar. O sea, luego de 0.9. ¿Sí? Se termina cancelando después de eso. ¿Qué pasa luego de eso? Es que la onda reaparece y reaparece en el sentido contrario. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que cuando yo tengo un borde fijo, la onda se refleja, pero se invierte. ¿Sí? Entonces, moraleja. La onda se refleja, pero se invierte. Que es exactamente lo que estamos viendo nosotros en la simulación que les mostré. Exacto, justo después de que desaparece, va a volver a aparecer solita. Si quieren lo vemos en la simulación. Miren lo que pasa con el borde fijo. Entonces yo tiro la onda, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, va a llegar al borde, voy a ponerle pausa justo antes del borde, para que la vean. Así está, sigue avanzando, y miren, se va achicando, se va apretando. ¿Por qué? Porque se va cancelando consigo misma. Entonces justo desapareció. Ese punto entre medio, no había onda. Y ahora se devolvió para el otro lado. ¿Sí? Pasa lo mismo en el otro borde. ¿Sí? Entonces esto desaparece y vuelve a aparecer. ¿Sí? La medora con borde fijo, también tenía que explicarles con borde libre, pero ya no alcanzamos. Pero con la simulación queda más o menos claro lo que pasa. Esta cuestión avanza y como les dije, la condición de borde es que la derivada sea 0. Y miren lo que va pasando. Se va agrandando y se refleja la misma sin invertirse. Entonces se construye. Y miren, aumenta un montón su amplitud. Y se refleja. ¿Va a haber pauta de otro ejercicio? Sí, yo les voy a subir la pauta de lo que nos quedó pendiente, ¿ya? Así que no se preocupen. Del problema 3 y de la siguiente parte. ¿Se puede ver en el slow motion? No estoy seguro. Ah, sí. Toda la razón. Gracias. Entonces ahí está en slow motion. Y miren, ahí desaparece. Ese es el borde fijo. Y después aparece de nuevo. Después vemos el otro borde. Va a llegar, se construye y se refleja. Y se va para el otro lado. Eso. Espero que hayan quedado claro con esta parte de ondas. ¿Sí? Les voy a subir lo que nos quedó pendiente, que es el borde libre y el problema 3, que son bien conceptuales, así que los puedo escribir en un ratito. ¿Ya? Eso. En 0.9 queda una pura línea horizontal hacia la derecha según nuestro pulso. Sí, exactamente eso. Solo una línea horizontal. Bueno, entonces empecemos con el trabajo dirigido. Vamos a dejar de compartir pantalla. Y quizás deberíamos leer la guía, ¿cierto? Déjenme sacar la guía para poder proyectarla. ¿Dónde está? Segundo semestre. Guías. No he descargado la guía 3. Espérenme. Sí, sí, descansemos un rato, sí. Sí, sí, tenemos como 15 minutos de descanso, así que no se preocupen. Sí, pueden ir al baño, pueden ir a tomar agua, no sé. Ahí.
Eso, entonces nos vemos en unos 15 minutitos. Sí, vamos a tomar agüita. Sí, voy a pausar la grabación. Gracias. De hecho, la voy a detener. ¿Será necesario grabar el horario de consulta? O sea, el trabajo dirigido. No creo. No tiene sentido.